tomar su lugar, mi hermano? Vamos a leer la palabra. Así como está sentado, el orden de los factores no altera el producto. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Gloria a Dios, gloria por la palabra, gracias por la palabra. Me gustaría seguir en la línea de la prédica de nuestra hermana María Eugenia de la semana pasada. Hoy vamos a hablar de un estanque. ¿Alguien sabe qué es un estanque por aquí? ¿Alguien sabe qué es un estanque? Nomás levante la mano, no me tiene que decir. La hermana Marisela sabe que es un estanque. El hermano sabe. Varias personas saben que es un estanque. Un estanque es un lugar donde el agua que cae del cielo se estanca de manera natural. Vamos a ver unas fotos por ahí de un lugar. Ese es un estanque. Como ve, hay un bordo ahí. Estas son unas fotos de un lugar que se llama La Presa. Era una hacienda. Como usted se puede dar cuenta, es un lugar muy seco. Este lugar queda para sur de Nuevo León. Es un lugar semidesértico. Es un lugar donde casi la vegetación no habita, es muy, muy escasa. Le voy a contar un poco de este lugar que usted acaba de ver. Se llama La Presa. Ese lugar, como ustedes todos saben, y el que no sabe, yo soy de un lugar que se llama La Chona. Pero antes de vivir nosotros en La Chona, vivíamos ahí en ese lugar que se llama La Presa. Es un ejido que pertenece al mismo municipio de La Chona. Tendría yo aproximadamente 5 años, pero aún recuerdo muchas cosas. Cuando mi padre dice, ¿sabes qué? Es hora de emigrar. Y fuimos a vivir a La Chona. La Presa es un ejido, es un rancho, o como usted le conozca, donde hay muy pocas personas. La manera de sobrevivir de las personas que viven ahí en La Presa es la agricultura, en caso de que llegue a llover, porque escasamente llueve ahí en La Presa. Por lo regular no llueve. Parece que está alejado de la mano de Dios, alejado de todo el mundo, pero no es así. Dios nunca deja a sus hijos y nunca los ha dejado sin comer. La ganadería no es un fuerte porque no hay vegetación y lo más indispensable para los animales es el agua y esa es muy escasa. Gracias, mijo.
La presa data de 1897. En 1897, este lugar era un lugar muy próspero. Era un lugar donde había mucho hacendado, mucha gente muy rica. Había gente que tenía mucho oro. Incluso cuando nosotros vivimos ahí todavía había oro enterrado que muchas personas sacaron. Pero debido a la revolución, este lugar quedó en ruinas y quedó olvidado. Ahí en la presa, aparte del estanque, no hay agua potable, así que hay una pileta, una pila. No sé si alguien sepa lo que es una pila. Es un cuadro que está forrado de puro cemento. Entonces el gobierno cada mes va y deposita agua en ese lugar. Y es de ahí de donde la gente toma agua y cocina sus alimentos. Se guarda el agua necesaria, de que si tú tienes un barril alrededor de la pileta, hay muchos barriles, te llenan el barril y todavía tú puedes acarrear agua de la pileta. Pero bueno, en el rancho allá, si tenías un barril, ya era bastante. No teníamos tantos barriles como para llenar. Y cubetas, lo mismo, eran muy escasas. Así que se cocinaba, se tomaba y ya si se bañaba ya era un lujo. No se usaba para bañar porque se tenía que guardar y cuidar mucho el agua. El municipio, como todo buen gobierno, tardaba mucho tiempo en llevar el agua. Las pipas no llegaban en ocasiones. Y es ahí cuando la gente de ahí de la presa le era necesario recurrir a agarrar agua del estanque que usted está viendo. Porque cuando había mucha lluvia, el estanque se llenaba. Pero igual, como la pileta, el agua empezaba a escasear. Y cuando el agua empezaba a escasear, le salían unos animalitos. Esos animalitos se llamaban tepocates. Yo pregunté cómo se llamaban porque ya no me acordaba. Y solo cuando íbamos a traer agua nosotras, estábamos muy pequeñas. Me recuerdo que agarrábamos una cubeta y con una machica, con una taza, movíamos los tepocates para un lado, que son unos animalitos, y nomás agarrábamos el agua que estaba más mejorcita. ¿Sabe? Me dio mucha curiosidad porque yo soy muy curiosa. Yo siempre estoy viendo qué querrá decir eso. Entonces me fui al diccionario y dije, ¿qué serán tepocates? ¿Cuáles son? Sí me recuerdo de los animalitos, pero no me acuerdo qué eran los tepocates. Y fíjese lo que encontré en el diccionario. No lo inventé, si usted quiere checarlo puede hacerlo. Dice que un tepocate es cualquier cosa, persona o animal cabezona. ¿Sabe por qué? Porque ese animal es delgadito del cuerpo y tiene la cabeza grande. Por eso se llama tepocate. También dice que hace similitud el tepocate a una persona que le gusta murmurar, chismear o intrigar. Esa es una similitud que yo encontré en el diccionario y usted puede corroborarlo cuando quiera. Entonces yo quiero hablar del estanque. Ese estanque que usted ve ahí, si usted ve la parte de este lado, de aquel lado hay bien poquita agua, pero de este lado el estanque representa a la iglesia. El estanque, cuando le cae agua, porque le caen cantidades, cuando llueve allá casi no llueve, pero cuando llueve mucho. Así que ese estanque se llena, que cuando le cae tanta agua, se desborda y ahí hay un llano. El agua no se puede desbordar para la comunidad porque ven que hay un bordo, sino que se desborda para este lado y ahí hay un llano, que se pone cuando llueve, hermoso, verde. Se ve bien bonito, hasta para ir a pasear. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua se desborda del estanque? Se desborda tanto que hasta el llano alcanza. O también se trasmina por lo que es abajo y el llano empieza a reverdecer. Y ahí van los animales y comen a llenar. Ahí hacen su banquete. La iglesia, hermanos, cuando el Espíritu Santo se desborda sobre la iglesia, no solamente los que estamos dentro de la iglesia
vamos a ser bendecidos. No solamente nosotros vamos a ser avivados, no solamente nosotros vamos a ser restaurados, sino que cuando la presencia del Espíritu Santo se empieza a desbordar de una manera sobrenatural, ese llano, esas afueras, esa comunidad va a ser impactada. Porque no hay quien se resista a la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa cuando el agua empieza a bajar en ese estanque? Se empieza a llenar de moho. Allá en la presa, yo recuerdo porque aunque era muy pequeña, la memoria de una persona está desde que nace hasta los 7 años. Es donde usted va a recordar todo. Yo le puedo decir poesías de memoria que no sé ni cuándo me las aprendí, pero fue cuando yo era muy niña. Yo recuerdo cuando en el estanque empieza a salir en la orilla, el moho es algo verdoso y resbaloso. Si usted se acerca, mi papá siempre decía, tengan cuidado porque se pueden resbalar, porque es algo que se resbala. Y ese moho lo que causa son enfermedades. Porque cuando nosotros íbamos al estanque, lo que hacíamos era poner piedras para poder tomar agua de en medio. Porque si agarrábamos de la orilla donde estaba el moho, eso causaba enfermedades. Otra de las cosas que sucede cuando el agua empieza a bajar en el estanque, hay mosquitos, hay muchos mosquitos, empiezan a ver los mosquitos esos, no precisamente zancudos, porque para qué área no hay zancudos, sino son unos mosquitos muy molestosos que a veces te pican en la cara, pero esos mosquitos se reproducen a una velocidad, hacen huevecillos como peor que los cucarachos, o sea, se reproducen bien rápido y causan enfermedades tan mortales que la persona que si le llega a picar un animal de esos puede hasta morir. Otra cosa de lo que el agua produce, el agua estancada en un estanque, valga la redundancia, son los tepocates que le estaba diciendo, que son los animalitos que son como unos peces, pero son más feitos que un pez. Y fíjese lo que decía, los tepocates son una persona o cosa o animal cabezón. También se asimila con murmuración, chisme o intriga. Cuando el agua ya es demasiado poca, hasta los tepocates se mueren. Y solo queda una forma como lodo que apesta. Empieza a oler mal, a hieder. Su apariencia es similar a la muerte, porque te falta vida. ¿Usted ve ese estanque? ¿Usted le ve vida a ese estanque? Y así se ve siempre. No hay vida en ese estanque, se ve seco. Cuando empieza a escasear el agua, las orillas empiezan a cuartear. ¿Se ha visto las orillas del cemento o del lodo cuando se cuartean? Así se ve el estanque. Cuando yo le llamé a mi hermano, es importante notar algo sobre el estanque. Cuando yo le llamé a mi hermano y le dije, por favor, ves al estanque y tómame unas fotos. Yo no le dije, ves al estanque, el que está por ahí, por la casa de doña Juana, doña Petra. No, simplemente le dije, ves al estanque y tómame unas fotos. Y él fue. ¿Sabe por qué? Porque él sabía cuál era el estanque. El estanque, a pesar de estar así, sigue siendo el estanque. ¿Por qué estaba el estanque? ¿Por qué está el estanque ahí? Porque tiene un propósito. Ese estanque se hizo con un propósito. Y el propósito es de acaparar el agua, la bendición que viene del cielo, para que las personas que están en la comunidad sean bendecidas por esa agua. La iglesia es como ese estanque. Cuando la presencia de Dios empieza a disminuir en la iglesia, muchas cosas empiezan a suceder. Los miembros, los hijos de Dios, la grey, como quiera llamarle, se empiezan a enfermar espiritualmente. Amén. Porque la presencia de Dios está disminuyendo. No está bajando, porque una cosa es bajar
la presencia de Dios y otra cosa es disminuir. Esos tepocates que hay en ese estanque, cuando el agua está bajando en el estanque, son cuando el chisme, la murmuración y la intriga empiezan a entrar dentro de la iglesia. Es cuando se empieza a contaminar, porque el trabajo del enemigo es ese, que la gente murmure, chisme, intrigue, para que se contamine la grey, para que se contamine la iglesia, porque esos animalitos en el estanque lo que hacen es contaminar. Cuando esos animalitos están en el estanque, la gente va, recoge el agua, la lleva a su casa y la hierve. No es suficiente, porque la bacteria de ese animal ya está en el agua. Por eso muchas personas se enfermaban en aquel tiempo y la gente no sabía de dónde venía la enfermedad. Era porque el agua ya estaba contaminada. Así pasa con la iglesia. Cuando el chisme, la murmuración y la intriga entran dentro de la iglesia, porque ese es el plan del enemigo, ese es el trabajo del enemigo, empieza a contaminarse. ¿Y saben qué? Nosotros podríamos decir, ¿podría yo hacer lo que hacía cuando era niña? Solamente hacerlos para un lado y agarrar el agua más adentro. Pero se dan cuenta que el agua seguía contaminada. No era suficiente con solamente hacerlos para un lado, sino que es necesario el mover de las aguas. Es necesario el poder de Dios. Es necesario para poder exterminar este tipo de males. Necesitamos algo más poderoso, algo más fuerte, algo más sobrenatural. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. La iglesia hoy en día estamos conformes, a gusto. La iglesia no ha muerto, sigue siendo la iglesia. Como ese estanque, sigue siendo la iglesia. La iglesia no ha muerto por pura misericordia. Pero Dios todavía está interesado en mover el estanque, en mover las aguas. Así como está interesado en llenar ese estanque, está interesado en mover las aguas en la iglesia. El otro día se le descompuso el aire a mi hijo Carlos. Y yo le dije a mi esposo que había que comprar otro aire acondicionado. Mi esposo obviamente dijo no, mejor lo checamos, tal vez tenga arreglo. Tal vez solamente sea el panal que hay que limpiar y no necesitamos comprar otro. Así que rápido mi esposo, para ahorrar, dijo yo voy y checo el aire. Y se fue a checar al cuarto de mi hijo el aire. El panal estaba sucio. Yo de metiche fui detrás de él a ver qué estaba pasando. Oiga, aquel panal no estaba sucio, estaba horrible. No tenía tierra, tenía lodo. Ese aire estaba en una posición incorrecta. El aire, cuando pones un aire acondicionado, tiene que estar un poquito para atrás para que caiga el agua. No, ese aire lo pusieron en un nivel normal. El agua caía y con la tierra se hizo un lodo. Cuando mi esposo le quitó lo de enfrente, apestaba, hedía, olía a aguas negras. Y mi esposo tomó un cepillo de dientes y empezó a tratar de limpiar aquel panal que no tenía compostura. No sé, me sorprendí cómo había funcionado hasta el día de ese día con tanta suciedad ese aire. Los esfuerzos de mi esposo eran insuficientes. ¿Por qué yo le cuento esto? Cuando yo estaba ahí viendo todo eso, me quedé sin palabras. Pero me quedé sin palabras por lo que pasó. Porque yo soy bien gritona y bien regañona, pero ese día me quedé así como, wow. Mi hijo estaba acostado sobre la cama con el celular en la mano. Estaba bien relajado. Él no estaba preocupado porque el aire no funcionaba. Él estaba encantado, hasta cobijado estaba. Mientras que mi esposo estaba haciendo todo el esfuerzo, el aire está en alto, para él era difícil porque no alcanzaba. Pero mi hijo en ningún momento se levantó y dijo, bueno, déjame ayudarte, pues es mi aire. Dijo, déjame apoyarte trayéndote una silla, un banco. En ningún momento vi eso.
Es más, no le pude decir nada porque estaba tan sorprendida. ¿Cómo puede ser la gente tan descarada? Y mi esposo batallando y él ahí acostado. Pues si el problema era de él. Entonces pensé, y en ese momento dije, así somos nosotros. Así somos nosotros, nos gusta estar bien relajados. No nos gusta levantarnos temprano para llegar a la iglesia. Nos gusta estar con el celular en la mano viendo a ver qué está pasando. Nosotros queremos que alguien más haga lo que a nosotros nos corresponde. Pastor, ¿cree que puede orar por mí porque mi hijo está portando mal? Pastor, no tengo dinero, ¿cree que puede orar por mí para que haya finanzas en casa? Mientras que el pastor está orando, intercediendo, ayunando, estudiando, mortificándose, nosotros seguimos relajados. Los líderes intercediendo, tratando de hacer lo mejor que se puede para que todo salga bien. El grupo de alabanza viniendo a las 8 de la mañana a ensayar, viniendo a tiempo, buscando los cantos. Las hermanas de la mañana viniendo a orar y los tepocates, cabezones, que no hacemos caso. No ayudamos en nada para que haya un mover de las aguas. No ayudamos en nada para que la presencia de Dios se mueva. Estuvimos leyendo, hablando del paralítico. El paralítico tenía 38 años paralítico. Cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Él contesta, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Imagínense, 38 años aquel hombre no fue capaz ni siquiera de hacer una amistad, alguien que le ayudara a llegar al estanque. 38 años, podría decir usted, estaba paralítico, pero no estaba mudo, podía hablar. Vamos a ver unas imágenes de unas personas que están paralíticas. Y no son cualquier persona, son personajes muy importantes, los cuales no les han impedido. Él es nuestro gobernador. Podría decir, bueno, pues al cabo nomás habla. Pero este doctor es un cirujano. Usa las manos y trabaja con las manos. Aquí vemos a él nació sin piernas y sin brazos. Y lo más increíble, ese hombre anima, motiva a aquellos que estamos completitos, a que sigamos adelante, a que luchemos por nuestras metas, a que no nos demos por vencidos. O sea, él se supone que es paralítico, pero realmente los paralíticos somos nosotros. La mayoría de las veces la parálisis física no es tanto un problema. La parálisis mental es en ocasiones mucho más fuerte que la parálisis física. Este hombre que vimos, el paralítico, esperó 38 años para que se movieran las aguas. Y aún ahí todavía no sabía si iba a entrar, porque no tenía quien le ayudara, no tenía quien lo empujara, no tenía quien lo animara. Ahora necesitamos que nos empujen, que nos animen, que nos hablen, que nos mensajen, que nos aplaudan. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tienes esperando por un milagro? ¿Cuánto tiempo tienes esperando que las aguas se muevan? ¿38 años? ¿Menos? Tal vez tú estás esperando un milagro por tus hijos. Tal vez tu matrimonio siempre ha estado de mal en peor, pero tienes la esperanza de que cambie. Tal vez tu salud está mal y has estado esperando por un milagro en el Señor. Tal vez tu vida espiritual, tus finanzas. Este hombre, su parálisis era física. ¿Cuál es nuestra parálisis para que nos impide entrar en el mover de las aguas? ¿Cuál es lo que te está impidiendo que tú busques la presencia del Espíritu Santo? ¿El temor? ¿Tienes miedo? ¿Los perjuicios? No, es que sí, es que allá. La religiosidad. Que el pantalón, que el pelo, que las pinturas, el legalismo. ¿Qué dijeron los judíos? Hoy es día de reposo. No te es lícito.
Aquel hombre estaban más preocupados si era lícito o no, que aquel hombre tenía 38 años, en lugar de que se alegraran porque aquel hombre se había levantado de su parálisis. Estaban preocupados por lo legal, si está bien o está mal. Y así somos nosotros. ¿El qué dirán? ¿Qué me importa lo que digan? Si nosotros estamos aquí para buscar la presencia del Espíritu Santo, ¿qué importa lo que la gente diga? La gente no me va a dar lo que esa presencia me da. ¿Qué debemos de hacer para provocar a Dios para el mover de las aguas? Usted tal vez se pregunte, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Orar es hablar con Dios. Tantas veces que hemos hablado de cómo debemos de orar, pero a veces sí pensamos que hay ciertas maneras o ciertos horarios. No, es que yo soy muy espiritual. Yo nada más a las 2 de la mañana oro. La oración es en la mañana, en la tarde, cuando va al baño, cuando trapea, cuando cocina, cuando se levanta, cuando está en el camino, en todo momento usted está hablando con Dios. Usted va siendo guiado por Dios. Pero en lugar de orar, ocupamos nuestra mente en otras cosas. Déjame relajarme, déjame entretenerme. Nosotros no estamos para entretenernos, y menos en estos tiempos cuando la iglesia debe prevalecer, cuando la iglesia debe ver un mover de la presencia del Espíritu Santo para alcanzar a otros. Debemos de adorar, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Es muy bonito venir a cantarle al Señor. ¿A quién no le gusta venir a cantar y adorar a Dios y sentir su presencia? Es bueno, pero la adoración a Dios es una actitud interna del corazón hacia Dios. Eso es la verdadera adoración. ¿Quieres de verdad adorarle? Sé obediente. Porque es muy fácil levantar las manos, pero es más difícil obedecer, ¿verdad? La verdadera adoración está cuando nosotros somos obedientes a nuestro Padre. Una manera de adorar a Dios es servir. Si yo quiero servir, hermana, póngame a servir lo que usted quiera. Nomás no me vaya a poner con los niños, porque esos niños son bien chiflados. Hermana, ¿puede limpiar el baño? No puedo, hermana. Yo eso sí, a mí no se me da. Eso de limpiar el baño a mí no se me da. Pero sí quiero servir, pero en otra cosa, hermano. Tal vez, no sé, cantando, predicando, es otra cosa. Si de verdad quieres servir, vas a servir en lo que Dios quiera que sirvas. No vas a poner tus reglas, Dios es el que las pone. La verdadera adoración debe ser rendición. Pero cuando nos venimos y nos rendimos, de verdad, ¿usted ha visto a alguien cuando se rinde? Ya ve que el policía le dice, manos arriba, se rinde y dice, me rindo. ¿Qué hace? Lo primero que hace alguien cuando se rinde, dobla sus rodillas, pone sus manos atrás y agacha la cabeza. Nosotros la llevamos muy en alto siempre. No, agachan la cabeza, y ese hombre que acaban de arrestar, él va a hacer lo que el policía le diga. Si él le dice para la derecha tienes que ir. Si te vas para la izquierda vas a saber lo que te va a pasar. Eso es rendición. No que si yo una rodilla y la otra no. Si de verdad queremos rendirnos, tenemos que hacerlo en verdad. Si nosotros de verdad queremos amar, queremos adorar, tenemos que amar. El amor es primordial en todo tiempo, en todo momento. Yo sí amo, hermana, yo soy bien amorosa. Yo amo a todo el mundo. Nomás a María no, porque me cae mal. Siempre me grita. No, a ella no. No, si vas a amar hasta aquel que te hace mal, hasta aquel que te pone el pie para que te caigas. El día que nosotros podamos amar a esas personas que nos ponen el pie para que nos caigamos, ese día vamos a saber lo que es la verdadera adoración. Esto, hermano, es una forma de vida que el creyente debe de tener, porque estamos teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos como ese estanque. Ese estanque fue diseñado para recibir el agua. Nosotros hemos sido diseñados con una función, con un propósito.
Y eso es el mover de la presencia de Dios. En el día del Pentecostés, Jesús les ordenó, quédense en Jerusalén, esperando que el Espíritu Santo caiga. 50 días esperaron para que llegara ese día. Imagínese usted, ¿cuántos no pensaron? Ya no llegó. No tengo paciencia, ya se tardó. Tal vez ni venga, tal vez no sea cierto. Pero después de mucho, llegó el Espíritu Santo. En ocasiones nosotros, hermanos, somos pretenciosos. La mayoría de las veces. Nosotros queremos orar 5 minutos y que con eso vamos a provocar a Dios a que mueva las aguas, a que la presencia del Espíritu Santo se desborde. No, no es así. Necesitamos estar perseverando continuamente. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. Quiere decir que estemos orando continuamente. No es cuando yo diga que va a caer la presencia del Espíritu Santo, es cuando Él quiera manifestarse. Limitamos el tiempo que le damos a Dios. Yo ya fui el domingo, el jueves ya no voy. Ya oré hoy, ya mañana no oro. Ya oré toda la semana, ya ayuné un día, ya con eso es suficiente. Y aún así, nosotros pretendemos que nos merecemos todo y pretendemos que Dios nos bendiga. Y pretendemos que Dios haga el milagro. Y a veces hasta nos enojamos con Dios. Pero ¿por qué no me estás escuchando, Señor? Si yo tanto que te he pedido. Sí, cada día 5 minutos de oración. Creo que han sido suficientes. ¿Y sabe qué nos mantiene vivos a nosotros como iglesia? La misericordia de Dios. Esa gente que vive en ese lugar es la misericordia de Dios que los mantiene. Nosotros como iglesia, la misericordia de Dios es lo que nos mantiene vivos. Y la verdad, no sé si tan vivos. Necesitamos un mover de las aguas y necesitamos que Dios sople vida en nosotros, en nuestra iglesia. El Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Necesitamos provocar el mover de las aguas, un mover de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no puede estar muerta, la iglesia tiene que vivir, porque en el mundo hay necesidades. Pasamos por pandemia y nos asustamos, pero ahora creo que estamos más asustados que antes. Pero la iglesia no debería asustarse, porque esto es parte de. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo? Estamos haciendo nuestra parte. Podemos llegar a la casa y dormirnos y relajarnos y decir todo está bien, ya hice mi parte, no hay problema. Pero nosotros como iglesia nos tenemos que levantar, tenemos que despertar, tenemos que vivir y necesitamos ese soplo de vida del Espíritu Santo. Porque si no despertamos y si no avivamos, no vamos a hacer nada. Vamos a ser como igual que los paganos que no creen, que no conocen a un Dios poderoso. Aquellos que se conforman. Nosotros no podemos conformarnos. Nosotros tenemos que anhelar esa llenura de la presencia del Espíritu Santo. Hemos pasado por difíciles momentos estas semanas con todos estos muchachitos haciendo y deshaciendo. Yo lloraba cuando los niños, pero lloraba más por mí, porque me daba vergüenza. Porque ¿qué hemos hecho? ¿A quién hemos impactado? Ni siquiera podemos impactar a nuestros jóvenes, que ellos entiendan cuál es el buen camino. Que tan cerca de nosotros puede suceder una tragedia. Eso sí me dolía y me avergonzaba. Por eso en este día yo quise traer esto. Y este mensaje, como dijo la hermana María Eugenia, yo no soy de las que dicen Dios me dijo y no me dijo. Antes de que cuando la hermana trajo el mensaje, dije, Señor, tienes que hacerlo. El Señor me había dado este mensaje. Yo decía, no, está muy fuerte. ¿Cómo le voy a decir a la iglesia que parece que está muerta y parece que está apestando? ¿Saben qué? Por ahí dicen, se oye mal, pero se lo voy a decir.
que el excremento de un gavilán no apesta. Pero ¿saben qué? Pero si usted ve el excremento de un gavilán, no apesta, pero estorba. Entonces nosotros como iglesia, tal vez no huele, pero estamos estorbando en lugar de ayudar. Nosotros como iglesia tenemos que impactar. Somos una iglesia de la comunidad y aquí vamos a impactar a la comunidad. Ese es nuestro trabajo y no lo hemos hecho. ¿Cuántas prédicas tenemos que recibir para poder empezar a hacerlo? ¿Cuántas prédicas tenemos que escuchar para avivarnos, para buscar esa llenura de la presencia del Espíritu Santo? O estamos con los prejuicios o con las ideas. Eso fue en el día del Pentecostés. Hoy no está en funcionamiento. Hoy no se mueve la presencia de Dios. Hoy no hay milagros. Seguimos creyendo en la presencia del Señor. Seguimos creyendo en una presencia poderosa. Como ese estanque que se desbordaba, que aquí se desborde la presencia del Espíritu Santo y que se vea como fuego el altar. Que caiga el fuego y esa agua cristalina que necesitamos para limpiarnos, porque sin ello estamos como ese aire acondicionado sucio y no podemos, estamos funcionando muy apenas. Parece que funciona y se descompone y vamos para atrás y vamos para adelante. Necesitamos ser limpios con esas aguas cristalinas. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para poder hacer por otros. Nosotros ya estamos de paso, nosotros ya estamos por terminar. Pero ¿qué hay de aquellos jóvenes que están cometiendo fallas? ¿Qué hay de aquellos niños que están escuchándonos? Nosotros somos responsables de ellos. La iglesia es responsable de todos esos niños, de todos esos jóvenes. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo los hemos educado? ¿Cómo les hemos predicado? ¿Cómo les hemos enseñado? Es nuestra responsabilidad como iglesia. Y nosotros somos tan pequeños, somos tan insignificantes que no podemos hacer nada. Pero cuando tú buscas esa llenura de la presencia del Espíritu Santo, es Dios quien hace las cosas. Es la presencia del Espíritu Santo que cambia, que redarguye, que convence a esos jóvenes. No soy yo quien va a hablarle a un joven y le va a decir, Cristo te ama y necesita ser salvo. Es el Espíritu Santo que va a convencer a ese joven. Es el Espíritu Santo que va a convencer a ese niño. Y nosotros somos responsables porque tenemos que llevar la palabra, pero con nuestro ejemplo, con nuestra obediencia, como adultos que somos, porque la mayoría que están aquí son adultos. No veo jóvenes, tal vez están atrás. Nosotros todos somos responsables por esa generación, porque cuando lleguemos delante de Dios vamos a dar cuentas por cada uno de ellos, por el que se te atravesó y no te diste cuenta quién era. Por el que cometió una falta y tú no le hablaste. Somos responsables, la iglesia es responsable. Nosotros no somos Poncio Pilato que nos lavamos las manos. Nosotros vamos a dar cuenta y necesitamos buscar esa llenura de esa presencia maravillosa que es del Espíritu Santo. Necesitamos anhelarla y buscarla cada día. Yo en esta hora yo le invito que busquemos esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, esa presencia que cambia, esa presencia que restaura, esa presencia que sana, que consuela, que fortalece, que da paz. Y mantengamos en oraciones a todas esas familias que están pasando por esos difíciles momentos. Imagínense si a nosotros nos duele. Usted no imagina el dolor de esas personas que han perdido un niño, que lo lleva a la escuela y cuando llega ya no está. Imagínense, y más la manera tan difícil en la que ahora estamos como iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Eso ya no lo podemos remediar. Eso ya pasó. Ahora la gente está asustada, no quiere mandar sus niños a la escuela, pero tenemos que decirles que hay una esperanza en Dios, que Dios nos ama y Él nos cuida por donde vayamos. No tenemos que tener temor a lo que venga, porque lo que venga es de parte de Dios. Que Dios me les bendiga en esta hora.